Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a compartir a través de este medio el mensaje que había preparado para el día de hoy. Y con toda la situación que estamos atravesando, el virus, la cuarentena, etcétera, yo debo reconocer que nunca en mi vida me he lavado las manos tantas veces en un solo día. Y pensando en todo esto, me acordaba de los pasajes en que la Biblia habla sobre el lavamiento de manos, el lavamiento de pies, de cuerpo, y puntualmente también me acordaba en aquel pasaje en el que los fariseos se enojaron contra los discípulos de Jesús, porque ellos empezaron a comer sin haberse lavado las manos. Y las medidas de higiene que nosotros vemos hoy en día, eh, con todas estas circunstancias que estamos atravesando, quizás en algún momento nos hubiera parecido algo extremas, eh, pero creo que ahora son adecuadas y bueno, son necesarias. Esto es hablando en el aspecto físico. La higiene de lavarnos las manos es fundamental. ¿Y cómo podríamos lavarnos espiritualmente? Es decir, espiritualmente necesitamos un lavamiento, espiritualmente necesitamos lavarnos a diario. No tenemos dudas que la limpieza más grande eh, la hizo Jesucristo cuando hizo ese gran sacrificio por nosotros y ese acto de amor, esa sangre derramada en la cruz, es la que nos limpia de todo pecado. Siempre y cuando la persona se reconozca como pecador, pida perdón por sus pecados, se arrepienta de sus pecados y luego acepte ese regalo, ese don de Dios y ese regalo a través de Cristo, de la obra de Cristo. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Cuando la persona hace eso, eh, recibe esa limpieza total, y así lo dice Primera de Juan 1.7. En Primera de Juan 1.7 termina el versículo diciendo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta limpieza, el perdón de pecados que nos otorga Dios, eso esta limpieza es la que nos restaura eh, en nuestra posición con Él, nos justifica delante de Él, quita de nosotros toda culpa, quita la condenación que había y también evita que lleguemos a muerte espiritual. Y esta decisión de reconocer a Cristo como Señor y Salvador es una decisión que debe tomar cualquier persona que no sea hija de Dios. Cualquier persona debe tomar la conciencia, tomarla una sola vez, esto ya es definitivo, y nos garantiza que si morimos aquí en la tierra vamos a ir a la presencia del Padre. Esta obra de amor es el lavamiento total y es el lavamiento de todo nuestro espíritu, de todo nuestro ser, que realiza Jesucristo a través de su sangre. Ahora vamos a ver si es que se puede realizar algo así como un lavamiento parcial o qué es lo que necesitamos hacer. En Juan 13 leemos que Jesús estaba comiendo con sus discípulos, esto fue antes de la Pascua, y de repente él se levantó, se quitó su manto, tomó una toalla y luego comienza a lavar los pies de los discípulos. Y fíjense que esta era una acción que la realizaban los esclavos o los siervos. Eh, Limpiar los pies, lavar los pies a los invitados, en este caso los discípulos eran eh, como si fueran los invitados, ya que en esos tiempos era común el uso de sandalias y los caminos hechos de tierra, era muy fácil ensuciarse, llenarse de polvo. Entonces Jesús, con esta acción, con este ejemplo, él quiso enseñar una gran lección de humildad. Cuando le tocó lavar los pies a Pedro,
Pedro no quería que Jesús lavara sus pies. Lo veía como muy humillante. Jesús respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y en otra versión dice: si no te lavo, no podrás ser mi seguidor. Al escuchar esto, Pedro no solamente quería que lavara sus pies, sino también que lavara su cabeza, sus manos. Y a esto Jesús le respondió: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Los cristianos, los que somos creyentes en Cristo, fuimos lavados completamente. No necesitamos un baño completo, por decirlo en una forma figurativa, pero necesitamos en nuestro diario andar limpiarnos, lavarnos los pies, ya que nos ensuciamos del polvo del camino, nos ensuciamos, nos contaminamos, en otras palabras, pecamos. Necesitamos este lavado parcial, lavar nuestras manos, lavar nuestras malas acciones. Lavar nuestros pies es nuestro andar, que no agrada a Dios. Y para lavar nuestras manos o lavar nuestros pies en forma espiritual necesitamos agua espiritual. El agua es la palabra viviente aplicada por el Espíritu de Dios. Es el elemento que utilizó Cristo para limpiar y santificar la iglesia. La obra de la palabra de Dios se compara con el lavamiento de agua pura. Y les voy a traer un ejemplo, como dice en Efesios 5:26. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, dice en este pasaje, y termina este versículo diciendo: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Antes de ser crucificado, Cristo ya había asegurado a sus discípulos el poder limpiador que tenía la palabra que Él les había hablado. En Juan 15:3 vemos que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En un salmo podemos ver que la palabra de Dios sirve para limpiar. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y reemplacemos la palabra joven, porque podemos decir: ¿con qué limpiará el hombre su camino? ¿Con qué limpiará la mujer su camino? ¿Con qué limpiará el ser humano su camino? Y la respuesta es: con guardar la palabra de Dios. Con estos versículos vemos que la palabra de Dios es la que nos purifica, la que nos lava. Y como dijo Jesús en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús le estaba pidiendo a Dios, el Padre, que santificara a sus discípulos y estaba diciendo que la palabra de Dios es la verdad que los iba a santificar. La palabra de Dios es la que nos santifica. Esto significa que nos ayuda en el proceso de crecer en Cristo. Con todo esto no quiero dejar de lado algo fundamental en nuestra vida cristiana, que es la confesión de pecados cuando oramos. Sabemos que la confesión es a Dios únicamente, que Él es quien sí tiene poder para perdonarnos. El pecado que cometemos a diario es el polvo que ensucia nuestros pies y manos, y la oración es otra forma de lavarnos parcialmente. Así como Aarón y sus hijos, quienes eran los sacerdotes del pueblo de Dios, se lavaban las manos con agua pura cada vez que entraban ante el altar para ofrendar a Dios, nos lavemos a diario espiritualmente antes de entregar culto a Él. Los que debemos quedarnos en casa a cumplir cuarentena, aprovechemos este tiempo que tenemos para lavarnos diariamente en su palabra. Dios los bendiga.